Muy buenas a todos, bienvenidos a una partidaza del Campeonato Europeo que terminó hace un par de días y tenemos con piezas blancas a Constantin Lupulescu de Rumanía y con piezas negras al jugador alemán Alexander Donchenko. Hemos traído a ambos jugadores en diferentes ocasiones. La partida la verdad que no tiene desperdicio, vamos con ella, los relojes ya están en marcha tras C4 y caballo F6, caballo C3, G6, entrando en una defensa india de rey en el que tras D4, bueno, pues las piezas blancas ganan centro y las negras lo primero que hacen es enrocar a su rey, ponerle en seguridad y luego, bueno, pues a través de un D6, E5, C5, como suele ocurrir, bueno, pues vienen estas rupturas centrales, ¿no? De momento alfil G7, E4, D6, alfil E2, siguiendo ambos con el desarrollo, enroque en corto, y tras alfil E3, reforzando, bueno, pues quizás la defensa de este peón de D4, se opta no por jugar estos movimientos, E5, C5, que es lo más jugado en esta posición, sino jugar caballo C6. Permite a las piezas blancas, bueno, pues jugar D5, no existe la casilla de D4, el peón todavía está en E7, el caballo se retira a E5 y aquí Lupulescu, bueno, pues empieza a atacar jugando F4, lo cual es bastante interesante, pero podría debilitar los peones o su posición de cara a un futuro, ¿no? Juega este movimiento, se ataca nuevamente al caballo, las piezas negras pierden tiempos moviendo el caballo, pero hay cierta debilitación si no se ata todo bien en corto, ¿no? Se ataca al alfil de esta manera y el tema es que este se retira a C1, quizás D2 era un poquito más fina, ¿no? Ya que el alfil queda desarrollado. Vamos a ver las ideas de Lupulescu, quizás en algún futuro pelear contra el alfil ya de la gran diagonal de las piezas negras. Y tras estas jugadas, bueno, pues este caballo se retira a H6 y bueno, pues queda un poquito ahí como fuera de juego, ¿no? Tras estos movimientos sigue el desarrollo, caballo F3 y C6, bueno, pues no solo atacando el centro, pudiéndose jugar dama B6, también quizás B5, bueno, pues respondiendo de alguna manera Donchenko e intentando ganar algo de espacio ya que está un poquito sin él, y el tema es que la partida continúa con A4 precisamente o quizás para reforzar esta casilla de B5. Enroque en corto es posible y el tema es que tras estos cambios, si las piezas negras juegan B5 interesante para dar salida al alfil, también la dama podría venir en algún momento con jaque a B6, es verdad que se entrega este peón pero no se debe capturar, lo vemos rápidamente y el tema es que bueno, pues hay táctica, ¿no? Alfil por B5, caballo por E4 y tras la entrega de la pieza las blancas han perdido un peón central y a cambio las negras recuperan todo el material que han perdido, se da un jaque, se recupera pieza y bueno, pues hay bastante presión o doble ataque por parte de las negras sobre el punto de B2, también las piezas negras cuentan con pareja de alfiles, una estructura de peones en la que no tiene, bueno, pues sino debilidades, no hay peones aislados para las piezas negras, a pesar de este peón que es lateral, pero bueno, quizás el centro es más importante. Y este peón, aunque no está aislado, el de F4, pues está ahí un poquito bailando, ¿no? Y parece que las piezas negras, caballo F5, también muy interesante, siendo una posición ideal para el caballo. Bueno, pues todo esto no se juega a 4 controlando este tema, y ahora C por D5. Por otro lado, a dama B6, ahora directo, evitando el enroque de las piezas blancas. El tema es que las blancas pueden jugar a 5 y el flanco de dama se empieza a cerrar para las negras. De hecho, hay que volver con la dama hacia atrás si queremos mantenerla en esta diagonal, sobre todo mirando el punto de F2 tras un caballo G4, las piezas blancas incluso pueden forzarlo jugando E5. Se ataca al caballo, se puede cambiar un peón, nuevo ataque sobre este caballo, se retira G4 y aunque parece prometedor este punto de F2, simplemente caballo E4. Se defiende y se ataca a la dama y aquí no hay mucho donde retirarse, todo está controlado por parte de las piezas blancas, se puede dar un jaque en esta posición, pero tras jugar alfil D2 con nuevo ataque, dama por B2 y alfil C3 terminaría por atrapar a la dama. Y toda esta línea que hemos visto de alguna manera jugando después de dama B6, dama C5 es forzado, ¿no? Gracias a E5.
Bueno, pues finalmente esto no ocurre, tras A4 C por D5 y aquí, bueno, pues se puede recapturar no con la dama, con este peón parece más normal o mejor, se captura con este peón. El tema, y por verlo rápidamente o ver la diferencia, es que a E6 y siguiendo la línea de la partida, pues tienes D por E6 y alfil por E6 y vemos estos dos peones sanos, ¿no? Que están juntitos, controlando casillas centrales y bueno, pues las piezas negras contarían con un peón aislado y tendrían que romper estos peones blancos, pero el tema, y al capturar con el peón E, el tema es que, bueno, pues ha dejado de defender esta casilla y precisamente esto lo aprovecha Donchenko para traer a la vida o al juego este caballo de F5, siendo además una pieza muy importante, quizás difícil de echar al menos directamente, controla casillas como E3, G3 y bueno, pues también siendo un caballo bastante potente, como vamos a ver a lo largo de la partida, ¿no? Tras estas jugadas la partida continúa con A5 y E6 siguiendo esa línea o ese comentario anterior que habíamos hecho, ¿no? B6 era otra opción también para ganar un poquito de espacio en el flanco de dama, dar salida también al alfil de dama. De momento se juega E6, D por E6, alfil por E6 y ahora si recordamos la estructura anterior de esos dos peones centrales que había en la posición, creo que este caballo estaba en H6, ya que bueno, pues está controlando la casilla, pues es una estructura más sana respecto a esta, ¿no? No son peones aislados, pero es verdad que están un poquito ahí colgando. De momento, bueno, pues este peón de C4 está atacado y defendido, pero hay que, bueno, pues habría que mover este peón, el caballo queda ahí un poquito en el aire, el alfil negro puede coger fuerza en la gran diagonal y bueno, parece que es una estructura un poquito menos sana, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, tras estas jugadas, además, Lupulescu se lanza un poquito al ataque, juega caballo G5, ganando el alfil de casillas blancas y aprovechando Donchenko que el rey está en el centro, pues entrega a la pareja de alfiles jugando torre 8. Parece que alfil de 7 salvando el alfil también era interesante, pero vamos a ver que coge mucho sentido, ya que además la columna está abierta, caballo por E6, torre por E6 y tras enroque en corto, bueno, pues dama C7. Se desarrolla la dama, cierta presión sobre este peón defendido, además las torres ya se pueden doblar y como vemos, bueno, pues todavía las piezas blancas tienen problemas con sus piezas o problemas de desarrollo, ¿no? De momento la dama se centraliza, se lleva a D3, torre A, E8, bueno, pues con bastante presión sobre esta pieza, de momento defendido, y alfil F3, bueno, pues retirándose y también, bueno, pues mejorando quizás el alfil. Tras estas jugadas H5, ahora cómo va cambiando la cosa, ¿no? El centro parece que es un poquito mejor para las piezas negras, expanden por el flanco de rey, rey H1 retirándose a lo mejor de algún jaque en el futuro por parte de las negras y la partida continúa con caballo G4, un movimiento muy importante en el que ¿qué pueden hacer las piezas blancas? Deciden capturar, quizás no siendo lo mejor, pero es difícil, bueno, pues hacer otros movimientos. Esta casilla es blanca, caballo de 5, blanca y también de las blancas, en el sentido del control, se atacaría la dama, pero tras dama C5, bueno, es que se está entrando en F2, ¿no? Y si ahora las piezas blancas capturan, H por G4 y tras un movimiento como B4 atacando a la dama, esta se interna, dama D4, ya que bueno, pues este movimiento viene con ataque y el alfil quizás no podía ganar la torre, se cambia material y el problema es que tras retirar la torre a B1, bueno, pues las piezas negras están bastante mejor, ¿no? Incluso esta última captura en vez de con el caballo también se puede hacer con el alfil. Bueno, en cualquiera de los casos difícil empieza a estar ya la posición para las piezas blancas, se decide eliminar esta pieza molesta, ¿no? Que tenía cierto control también por verlo, bueno, pues sobre este punto, ¿no? Conjunto con las dos torres y el otro caballo, además, difícil que hacer, y el tema es que tras H por G4, pues todo se complica más, ¿no? De alguna manera, ya que, bueno, pues el control por parte de las piezas negras, el caballo, las dos torres, sobre toda la columna, es brutal, ¿no? La tercera es control por parte de las negras, como digo, el alfil se vuelve a traer a D2 y dama D8, aprovechando además que este H por G4 abre la columna H, bueno, pues dama D8 tiene todo el significado para traer la dama a H4. Tras estas jugadas parece que aguantaba un poquito más traer la torre a E1 y buscar
cambios y así minimizar el ataque de las piezas negras. Se recomienda un movimiento también como alfil E1 con la idea de controlar esta diagonal, ya veremos si es importante también. Y el tema es que se juega a caballo D5, Lupulescu, bueno, pues ignora un poquito el ataque de las piezas negras, parece que se deja un peón, pero por otro lado, bueno, pues mejora la posición de su caballo. El tema es que, bueno, pues Donchenko sigue con su plan, juega dama H4, caballo G3 podría ser ya interesante, el peón de H2 está clavado y tras estas jugadas alfil C3. Por lo tanto, la incorporación del caballo al centro era también para habilitar el alfil y pelear contra el alfil en la gran diagonal, y de momento torre E2, siendo un movimiento, disculpad que hay un pequeño ahí ruido, que ahí el vecino hace alguna obra, ¿no? Que tiene derecho. Torre E2 y, bueno, pues entrando además en la segunda, rey G1, va a venir sí o sí el ataque por parte de Donchenko, y el tema es que como el mejor movimiento en la posición ahora para las piezas negras, bueno, pues sigue ejecutándolo Donchenko y es alfil por C3. No ya eliminando el alfil o cambiándose alfiles, sino que, bueno, pues es interesante esta casilla, ya veremos por qué. Se captura con el peón, capturar con la dama, y por ver alguna línea de mate diferente a lo que pasa en la partida, pues tienes este jaque, entregando material, pero tras incorporar la segunda torre, la dama ha dejado de defender esta casilla, pues poco se puede hacer. Si se pone la torre, se captura y a rey G1, pues un mate un poquito más directo, y si caballo por tienes este movimiento súper fuerte, ¿no? G3, H3, nuevamente se sacrifica material, y tras el mismo este caballo que hace una función tremenda, pues da este jaque y, bueno, pues o se entrega a la dama, y el tema es que si el rey se retira a esta posición hay mate, tanto en H2 como en G2 también. A ver si termina rápido la partida o el hombre aguanta un poquito más y se va a desayunar. Se captura con el peón, vamos a ver que no va a mejorar mucho la posición, y tras estas jugadas un movimiento muy importante y tranquilo por parte de Donchenko, que es el que realiza, nuevamente siendo el más fuerte, que es rey G7. Me encanta, ya que habilita la entrada de la torre vía H8, torre a B1 es lo que se juega, quizás atacando B7, torre H8 entregando la torre de 2 que no se puede capturar, no pasa en la partida, pero vendría este jaque, y aunque es verdad que el rey ahora escapa vía F2, la dama vuelve a H4 y el rey no tiene escape gracias a este caballazo. Por lo tanto, rey G1 sería lo que habría que jugar, y el tema es que tras estas jugadas, bueno, pues tienes G3 y ya, pues ahí el rey nuevamente está sin movimientos y hay mate al gusto del consumidor, ¿no? En H2 y en H1. Bueno, pues se juega H3, bueno, no pudiendo capturar esta torre, como decimos, que se está entregando, y ahora la mejor jugada por parte de las piezas negras es G por H3. Brillante movimiento en el que si ignoras esta captura y vas a por la torre nuevamente, bueno, pues te están dando mate, viene este jaque y finalmente, qué bonito, con el caballo en G3, pues daría el mate. Y por otro lado, bueno, pues lo que pasa en la partida es dama por H3, y aquí, bueno, pues viene la última jugada de la posición y con esto nos vamos. Y hay varios movimientos ganadores para las piezas negras, pero bueno, nuevamente Donchenko jugando a un nivel extraordinario hace el mejor, y es dama G3. Precioso el movimiento, Lupulescu decide abandonar, y el tema es que, bueno, pues se está atacando a la dama, que no tiene dónde ir, pero tampoco podría ir muy lejos, ya que, bueno, pues si tiene esta casilla, por ejemplo, pues hay mate en la siguiente jugada, y a una captura por parte de las piezas blancas en G3, caballo por G3, y ahora inevitablemente sería mate por parte de la torre, mate árabe en H1. Bueno, disculpad este último ruido así que ha entrado, y por mi parte nada más, hablamos para otras partidas. Un saludo, chao.